La economía de Rusia se ha convertido en una economía de guerra. Según el Wall Street Journal, la economía rusa se sostiene gracias a la máquina de guerra y lo que se enfrenta en los próximos años puede ser complejo. Pero vamos a hablar de todo ello porque lo que es evidente es que, según el Wall Street Journal, la economía de Rusia está sorprendiendo porque se ha convertido en una economía de guerra. Vamos a hablar de todo ello y algunos datos. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. No dejes de darte un paseo por mi canal en inglés, Daniel Lacalle en English, y por hacerte miembro de este canal para recibir contenido exclusivo a partir de septiembre. El nuevo orden económico mundial, mi nuevo libro, no te lo pierdas, el nuevo orden económico mundial. En este libro explico cómo, a pesar de las sanciones, a pesar de la guerra y a pesar de todas las diferentes medidas tomadas por los países occidentales y de la Unión Europea con respecto a Rusia, la economía de Rusia no se ha desplomado como tanta gente esperaba. El Wall Street Journal ha publicado un vídeo muy interesante en el que explica que la economía de Rusia se ha convertido en una economía de guerra. ¿Y cuánto puede durar esto? Vamos a verlo. El Wall Street Journal ha publicado un vídeo interesantísimo que podéis ver aquí en YouTube que dice: la guerra mantiene la economía de Rusia viva. Pero ¿durante cuánto tiempo? El vídeo lo que explica es que el presupuesto de Rusia en defensa se ha multiplicado y que el gasto en defensa, que además es un gasto hecho en rublos fundamentalmente, porque el 95% del presupuesto de defensa de Rusia se paga en rublos, ha hecho que la economía se mantenga más potente de lo que inicialmente se esperaba. Aquí, en este periódico, en el Wall Street Journal, dice que Putin ha reorganizado la economía de Rusia para enfocarse exclusivamente en la guerra. Y sabemos varias cosas, ¿no? Una de las razones por las que la economía rusa está yendo mucho mejor de lo que muchísimos esperaban es el hecho de que cada vez está manteniendo de una manera más potente su posición como exportador de combustibles fósiles. En el caso de la Unión Europea, no nos podemos olvidar que la Unión Europea ha mantenido unos niveles de importaciones de combustibles fósiles rusos absolutamente espectacular. En el año 2024, la Unión Europea, según CREA, ha estado importando gas natural licuado, carbón y combustibles fósiles de Rusia por una cantidad superior a lo que está aportando como ayuda a Ucrania. No solamente eso es importante, sino que lo que sabemos es que en 3 años de guerra, las importaciones de la Unión Europea de combustibles fósiles de Rusia han sido, aunque se han ido reduciendo, han sido muy importantes, tanto que superan a lo que se ha dado en ayuda para Ucrania. También sabemos, por supuesto, que lo que ha conseguido Rusia es que gracias a la alianza estratégica con China, su posición en cuanto a importación de equipamiento estratégico militar e importación de tecnología militar se ha mantenido sin cambios. Adicionalmente, esa misma posición de alianza estratégica con China le permite a Rusia enviar una cantidad muy importante de combustibles fósiles y los dos se benefician. Adicionalmente, países como la India, como tantos otros, son grandes importadores de combustibles fósiles de Rusia. Por lo tanto, hay dos factores: el gasto en defensa más el gasto en mantener su posición en cuanto a liderazgo en materias primas. El pertenecer a la OPEP Plus también es un factor importante porque le ha permitido a Rusia tener una flexibilidad
en cuanto a su posición a nivel global muy, muy relevante. Pero claro, lo importante es recordar qué es lo que ha hecho este increíble cambio de una economía orientada a las exportaciones y la industria y los servicios a una economía orientada a la guerra en su totalidad. Número 1. El gasto militar en el año 2022 era de 50.000 millones de dólares. Se estima que para el año 2025 el gasto militar sea 150.000 millones de dólares. Por lo tanto, la economía entera está orientada hacia la maquinaria de la guerra, llevando a que la industria, los servicios y todo el engranaje de materias primas permita que no solamente se reciba una enorme cantidad de recursos del exterior, sino que además se pueda financiar esa maquinaria de guerra que eleva el Producto Interior Bruto de una manera más que, digamos, debatible, porque obviamente es para llevar a cabo una acción militar y una guerra que ya obviamente lleva muchísimos años y que es una auténtica tragedia, una tragedia casi sin precedentes en una zona como es la de nuestro entorno y en el que desde luego hay una tragedia humanitaria incuestionable y eso es importante recordarlo. Es importante recordar, por lo tanto, cómo se mantiene una maquinaria de guerra. Vamos a verlo. Si vemos la economía de Rusia en los últimos años, vemos que ha tenido un enorme desplome en el periodo de la guerra y sin embargo se ha recuperado de manera muy rápida. El consumo de las familias, que se mantiene básicamente flat con respecto a donde estaba en el año 2021, pero con un fuerte aumento del gasto público, consumo gubernamental y de la inversión, de la formación bruta de capital, en la que una enorme parte es formación bruta de capital para la industria de la guerra, por supuesto. Las exportaciones que cayeron de manera importante en el año 2022 se han ido elevando de manera muy importante hasta generar ese gigantesco nivel de ingresos por exportaciones. Los ingresos por exportaciones se mantienen en los 32.800 millones de dólares, que están a niveles de donde estaban en el periodo 2014, 2019, 2020. Si quitamos el periodo breve en el que subieron las materias primas en el año 2021, las exportaciones le permiten una entrada de recursos en dólares absolutamente espectacular a la economía rusa, a pesar de las sanciones, efectivamente, pero volvemos a repetir, es que estas exportaciones se mueven perfectamente dentro de lo que es el nivel del periodo 2015 a 2019, con obviamente las oscilaciones en los precios de las materias primas. Y estos 32.000 millones en Europa de nivel de exportación de materias primas de Rusia le permiten financiar un gasto público y un gasto en defensa que además tiene una característica particular, y es que el gasto militar es fundamentalmente en rublos. Por lo tanto, ¿dónde está el factor que nos muestra que la economía rusa tiene unos elementos de debilidad relevantes? En la inflación, fíjate. Aquí puedes ver cómo los tipos de interés se están moviendo entre el 21 y el 19%, 16, 21%. Eso obviamente es la demostración de que el nivel de inflación se mueve por ahí, por los tipos. Debe estar la inflación real cercana al 16, 17%. La otra, por supuesto, ha sido el desplome del rublo con respecto al dólar. Eso yo creo que es bien evidente, ¿no? Y la otra, por supuesto, es el aumento tan fuerte de la masa monetaria. ¿Por qué está aumentando de manera tan fuerte la masa monetaria en una economía que tiene un banco central que nadie puede dudar que el Banco Central de Rusia es un banco central que aplica unas políticas de lo más restrictivas, ¿de acuerdo? Crecimiento de la masa monetaria viene fundamentalmente del enorme aumento del gasto público para financiar la máquina de la guerra.
A ver si te lo puedo explicar con más detalle. Volvemos a repetir. La enorme entrada de recursos por exportaciones le permite a la economía rusa generar esos recursos en moneda extranjera que le dan la capacidad de, a la vez, aumentar de manera significativa el gasto público en moneda local, el rublo, aunque el nivel de inflación sea muy elevado, porque obviamente el aumento de la masa monetaria es mucho mayor al de la demanda de la moneda que se emite. El gasto público está orientado fundamentalmente a la maquinaria de guerra, y eso, ese gasto público y formación bruta de capital en la maquinaria de guerra, hace que el Producto Interior Bruto se eleve de manera muy importante. Exportaciones más gasto público y, por supuesto, un entorno en el que el consumo está prácticamente estancado en los últimos 4 años y en el que la formación bruta de capital, la inversión, viene fundamentalmente de la maquinaria de guerra. Otro factor importante es el tema de los bonos. Los bonos lo que demuestran es que están cotizando como los de un país quebrado. Eso es una evidencia, ¿de acuerdo? Por supuesto, los bonos de la Federación Rusa tienen ese componente de altísimo riesgo y cotizan muy por debajo de la par. Por lo tanto, la economía rusa está dando unos niveles de fortaleza que han sorprendido al mundo por su capacidad de financiar la maquinaria de la guerra con unas exportaciones que han sido mucho más robustas de lo que esperaban los países que ponían las sanciones. Es decir, no solamente la Unión Europea está todavía comprando una enorme cantidad de combustibles fósiles de Rusia. No solamente el mundo sigue demandando las materias primas de Rusia sin ningún problema porque no se le pueden poner las puertas al campo por Asia. No solamente la alianza estratégica con China le permite a Rusia mantener una economía de guerra, sino que además la combinación de todo eso y de un gasto de defensa que es fundamentalmente en rublos le lleva a que, a cambio de una mayor inflación, una pérdida de poder adquisitivo de la moneda muy significativa, sí se puede mantener una auténtica estructura de guerra en la economía, desde el gasto público hasta las importaciones. Toda la economía es una economía de guerra. ¿Qué es lo que dice el Wall Street Journal? Lo que dice el Wall Street Journal es que el problema de inflación, los graves problemas a la hora de financiarse en los mercados internacionales y, por supuesto, las sanciones. Todo eso tiene efectos muy significativos. Hemos visto cómo los bonos de Rusia cotizan como si el país estuviese en quiebra absoluta. Estamos hablando de 20, 30 dólares con respecto a la par, que serían 100, ¿de acuerdo? Pero no es solamente esos factores. La cuestión es entender que la estrategia es la siguiente: enorme exportación de materias primas hacia Asia, una alianza estratégica con China que le da liderazgo en cuanto a la tecnología militar y a la vez le da a China materias primas a precios muy competitivos. Y la utilización de esos recursos para disparar el gasto público y la inversión pública en defensa y poner toda la economía, desde los servicios hasta la industria, al servicio de la maquinaria militar, es lo que permite que la economía rusa esté dando cifras que son tan diferentes a las que estimaba el consenso de economistas. Eso es una evidencia, es la evidencia de lo que es orientar una economía de industria, materias primas, servicios a la industria de la guerra de una manera absolutamente clara, con pilares muy evidentes y financiada en parte por las gigantescas entradas de dólares por exportaciones. Ahora dirás, hombre, ¿eso lo está financiando Europa? Hombre, eso es una exageración. Decir que Europa está financiando la guerra no es correcto. La Unión Europea es verdad que continúa importando una enorme cantidad de combustibles fósiles de Rusia, pero eso es demostración de la increíble debilidad de la Unión Europea en cuanto a su sector energético. Ahora,
que si no importase una sola molécula de Rusia, la Unión Europea, eso se iba a exportar a otros países, desde la India hasta China, desde todos los países con los que comercia, que son espectaculares, porque cuando ves los datos de los grandes compradores, pues lo que puedes ver son elementos absolutamente alucinantes, ¿no? Cómo se ha ido moviendo claramente esa venta de materias primas hacia el resto del mundo, porque obviamente es un mercado en el que va a haber siempre unos compradores que no están metidos dentro de las decisiones de sanciones, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos quién está comprando hoy en día las materias primas de Rusia que permiten que esa maquinaria de guerra se mantenga en marcha de manera potente, pues lo que podemos ver es lo siguiente. Aquí lo tienes. Aquí puedes ver cómo el mayor comprador de carbón de Rusia es China, seguido de la India, Turquía y Corea del Sur. Aquí me gustaría incidir en una cosa. Turquía. Turquía aparece en todas las listas, tanto para el carbón como para el petróleo, como para el gas natural licuado, como para el gas por gasoducto y los productos petrolíferos, pero una gran parte de lo que importa Turquía va después hacia la Unión Europea como si fuese importado de Turquía, no como si el origen fuese Rusia. Esto es una evidencia. Pero vamos allá. En carbón, China es el mayor comprador de carbón de Rusia, seguido de la India y de Turquía, y después Corea del Sur, Taiwán. La Unión Europea, por supuesto, no aparece en carbón. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando vamos a petróleo crudo, China, la India, la Unión Europea es el tercer comprador y el cuarto es Turquía. Vuelvo a repetir que muchas de las importaciones de Turquía, de Rusia, van luego como exportaciones de Turquía hacia la Unión Europea. Y en gas natural licuado, claramente la Unión Europea lidera con mucho las compras de gas natural licuado de Rusia. En productos petrolíferos, Turquía seguido de China. Vuelvo a repetir lo de Turquía como puente o como origin washing de productos que vienen de Rusia hacia la Unión Europea. Y en gas por gasoducto, la Unión Europea también. La guerra de Ucrania continúa y lo que sabemos es que lo que ha permitido a Rusia mantener su posición durante todos estos años es la capacidad de haber cambiado completamente su modelo económico a un modelo económico de guerra. Lo que dice el Wall Street Journal es que eso es insostenible. Es insostenible desde el punto de vista de la deuda, de la moneda, de la inflación y de, obviamente, el impacto en la demografía y en el consumo que tiene. No podemos olvidar los miles de muertos en la guerra. Todo eso es lo que dice el Wall Street Journal. Lo que muestran los datos es que la economía de Rusia ha podido hacerse fuerte gracias a esas exportaciones y gracias a esas alianzas estratégicas que yo comentaba, adicionalmente a la utilización del gasto público y a pasarle al ciudadano ruso un nivel de inflación muy superior al que normalmente tendrían en un banco central como es el de Rusia, que es muy prudente en sus políticas. Eso es lo que sabemos, Por lo tanto, eso es lo que demuestra esas alianzas estratégicas, que es mucho más complicado llegar a soluciones solamente vía sanciones, porque las sanciones no funcionan cuando obviamente tienes más de la mitad del mundo y mucho más de la mitad del Producto Interior Bruto que no está participando dentro de esas sanciones, y porque además la capacidad de financiar el gasto de defensa en rublos es mucho mayor. Eso es lo que tenemos que saber. Por lo tanto, sí, la economía de Rusia está cotizando sus bonos como una economía quebrada, eso es un hecho. La inflación y la moneda están demostrando que hay enormes desequilibrios, pero también es una evidencia que la maquinaria de guerra está manteniendo la economía fuerte, y así es lo que explica este artículo del Wall Street Journal. Que no te engañen.